Bueno, perdón, pensé que no estaba compartiendo. Listo. Entonces, bueno, para hacer ese tipo de elementos en Illustrator, bueno, hay varias maneras. Digamos que una manera podría ser, si lo que quieres es generar, sí, lo primero sería hacer, digamos, una filita como de estrellas de diferentes tamaños, colocados o dispuestos, digamos, de formas diferentes. Un momentico, yo le doy control U para quitarlas. Bueno, digamos algo así. Entonces, en este caso, lo que podría hacer es agrupar esto, ¿sí? Darle de pronto, o sea, no agruparlo, sino generarlo como un trazado compuesto, control 8, y luego, después de la repetición, entonces poder hacer una variación, digamos, de estos elementos. Por ejemplo, listo, por decir algo. Ahí, digamos que otra alternativa sería esta, que es colocar la herramienta de rotación y darle un clic, ¿sí? Donde yo considere que sea el centro de rotación con Alt, con el Alt presionado. Entonces, cuando le doy clic allí, aquí simplemente lo que hago es asignarle un ángulo. En este caso le voy a asignar, por ejemplo, 5 grados. Bueno, de pronto un poquito más. Vamos a ver aquí, 10 grados y le digo copiar. ¿Ya? Y luego le doy control D varias veces. Pues obviamente hasta que genera eh, todo todas las diferentes posibilidades allí. Entonces vuelvo y uno este y lo que voy a hacer es cambiarle o variarle los tamaños, variarle el tamaño, poder generar eh, este tipo de cosas. Esa es una manera rápida de hacerlo, pero obviamente no te va a quedar, digamos, con la misma disposición en desorden, pues, como que tiene el archivo original, ¿sí? El que me mostraste. Entonces es una forma de hacerlo. Habría de pronto otra manera de generarlo y es ya hacerlo en desorden, pero ahí sí tocaría hacer la disposición de cada una de las estrellas de forma manual. Después se complica un poquito allí porque obviamente hay que entrar a hacer las repeticiones de cada uno. Pero bueno, supongamos que teniendo ya esto y teniendo este elemento, entonces lo que voy a hacer es ya generarlo en forma de hexágono. Bueno, me dices que en el centro vas a colocar, por ejemplo, una N como en letra cursiva, entonces busquemos por aquí, por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces la convierto a curvas y luego lo que voy a hacer es que voy a generar la transparencia, digamos, en una forma hexagonal. Entonces, para la transparencia lo que puedo hacer es una gradación radial que vaya desde blanco hasta negro. Y luego entre las dos, bueno, este de aquí le puedo colocar, por ejemplo, dentro de los degradados, recuerden que por acá hay unos degradados metálicos, por ejemplo este que es como un doradito,
y después de que tengo esta parte ya seleccionada con esta de acá, entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar aquí donde dice transparencia y le digo crear máscara, ¿sí? Y entonces mira que ahí ya vamos a ver aquí. Sí, entonces mira que quedó con el elemento allí. Listo, con el elemento así como tal, ¿sí? Que está enmarcado allí como en esta parte acá. No sé si a eso te referías. Otra forma de hacerlo es bueno, buscando ya el recurso, por ejemplo en freepik.com, si por ejemplo el tema de estrellas, buscando aquí como esta disposición, por ejemplo, que está acá, que ya es una disposición que está pues como en desorden, sí, se ven como los elementos en desorden. Entonces descargo el recurso. Bueno, ahí está el recurso en Illustrator. Y permítanme un momentico que esté aquí. Ya. Sí, aquí me está tapando toda la ventana del jueves. Listo. Entonces por ahí. Y miren que aquí está el recurso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo todos estos de acá. En este caso, selecciono con control C, copio y los traigo acá. Control B. Y sobre estos que están así, entonces lo que hago es el tema de la repetición que les mencionaba ahorita. Por ejemplo, clic aquí y le digo que lo repita, vamos a hacerlo a 45 grados. Entonces, perdón, nuevamente aquí, clic con Alt, digo 45 y le digo copiar. Luego sí, listo, entonces ahí queda Profe, en la ¿qué disposición. comando sacaste el de rotación? Ya, ya te explico. Por ejemplo, ¿cómo hago eso? Aquí hay diferentes maneras de utilizar los comandos y una es esta. Esto, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es rotar este elemento, en este caso el comando rotar es este. Entonces, ¿qué me pide rotar? Miren que aquí actualmente él tiene el centro de rotación. Entonces, si yo quiero cambiar o modificar ese centro de rotación, entonces lo voy a poner, por ejemplo, por aquí arribita. Pero cuando lo pongo por aquí arribita, lo que voy a hacer es presionar Alt. ¿Listo? Alt y clic. Cuando me aparece Alt, cuando le doy Alt y clic, entonces aquí lo que me aparece es un cuadro de diálogo que me permite escoger el ángulo que yo lo quiero rotar, por ejemplo, a 45 grados. O si fuera a hacer un hexágono, pues como el hexágono tiene 6 lados, pues obviamente estaríamos hablando de ángulos de 60. ¿Listo? Entonces, 60 grados. Y ojo, aquí le digo, bueno, esta es la previsualización que me dice dónde se va a colocar. Entonces yo le digo aquí copiar. ¿Listo? A partir de allí, él lo que hace es cuando yo le digo control D, de dedo, es duplicar la acción que acabo de hacer anterior. Es decir, va a rotar y va a generar una copia. Entonces le digo control D, otra vez control D, otra vez control D, otra vez control D. ¿Listo? Y miren que ahí sí ya quedó como tú lo necesitabas. ¿Sí? Con la formita del hexágono acá. Entonces, en ese sentido, ahí sí, ahí ya funciona. Ahora, eso no es solamente para este tipo de cosas, sino, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una cuadrícula o una repetición de algún elemento, mire, yo por ejemplo tengo este cuadro.
Entonces voy a hacer un tema aquí y es que vamos a hacerlo más chiquitico. Ya, entonces mire por ejemplo que cuando yo le doy Shift y Alt, lo que va a hacer es copiarlo, ¿correcto? Entonces, pero mire lo que sucede acá. Si yo por ejemplo le doy aquí a todo esto, lo arrastro, ¿sí? Hasta acá con Alt, aunque ahí quedó un poquitico más hacia allá. Mire que yo le doy Control D. Listo. Ahí. Entonces mire, por ejemplo, que cojo y arrastro hasta acá, ahí, y ahí le doy Control D. Mire lo que él hace, duplicar. De esa misma manera, si yo cojo esto aquí y le digo Alt y Shift y le hago uno hacia arriba y luego de ahí para adelante le doy Control D. Y entonces mire que puedo generar una cuadrícula de esos elementos. Entonces la acción Control D de dedo lo que hace es duplicar la acción anterior. Entonces en ese sentido, si es un elemento de rotación o es un elemento de escala o es un elemento, bueno, los elementos que ustedes quieran, pues obviamente van a quedar allí eh, explícitos. Listo. Ya, entonces mira que ahí sí tiene la formita del hexágono que tú necesitabas ahorita. ¿Listo? Esa opción de duplicar pues es bastante buena porque no le toca a uno ponerse a calcular cuánto es la rotación de cada uno, sino que él lo hace de manera automatizada. Entonces pues cuando requieran hacer como una repetición ya saben que con Alt y clic pueden generar dependiendo de eso. En este caso lo mismo por ejemplo con el tema de la escala. Si yo por ejemplo quiero escalar este aquí, entonces le doy control clic y le digo que haga una escala uniforme, por ejemplo, al 50%. Entonces previsualizo y le digo copiar. Entonces mire, cuando le doy D, aquí lo que básicamente tengo son diferentes elementos. ¿Sí? Este duplicó a este duplicó a este duplicó a este duplicó a este. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo obviamente de lo que ustedes quieran generar. Listo, si quieres entonces me sigues mostrando allí a ver qué otros elementos hay allí. No, profe, por mi parte eso era todo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, ¿quién más quiere generar o tiene dificultades o ha tenido dificultades pues como con la interpretación de eso? ¿En qué los demás no han avanzado? Yo, profe, Listo. yo generé dos logos. Ok. Ahí está cargando la pantalla, ya. Dos logos. Entonces tengo estos dos. Al hacerlos, pues quería algo que fuera como un poco más, como más fuerte, como llamativo. Ujú. Y acá tengo la paleta de colores que voy a usar en la maquetación como tal. Ok. Y bueno, tengo estos dos logos, sin embargo, el background de todas las diapositivas las voy a sacar con formas curvas que voy a intentar que salgan del mismo logo, ¿sí me hago entender? Sí, sí, Entonces, sí. como coger este pedacito y eso ponerlo en una tonalidad con una opacidad, pues que sea con alta transparencia y que quede en el fondo, en alguno de Mm, estos colores. Aún no sé cuál va a ser el del fondo. ok. La paleta de colores me parece chévere. Me gusta pues como las que escogiste, digamos unos tonos fuertes, que es el que está de segundo, el cuarto y el quinto. Y los otros dos son como neutros, pues allí como intermedios entre esos dos o entre esas otras tres opciones que tienes allí.
Sí, El logo que representa, o sea, entiendo que es una S, una A y otra S. ajá, mi nombre es Sofía Acevedo Sosa. Ah, ok, listo. Es que pensé que estaba de pronto por el Laura, por la L. Yo dije, pero ¿dónde está la L? Pero no la No, había notado, pero la bueno. L no me Sí, ya lo gusta. entendí. De hecho, me gusta más la primera propuesta, esa que dice SAS, que es Sí, como digamos tiene el concepto de un espejo, como si estuviera reflejándose la S hacia el ujú, otro lado. Pienso que desde ese concepto que tiene inmerso allí la imagen corporativa puede sacar diferentes elementos. Digo para la diagramación, por ejemplo, manejar un paralelo en la distribución donde haya una línea central y esa línea sí, central, digamos, tenga al lado izquierdo todo lo que tiene que ver con la parte de la interfaz y los botones y al lado derecho muestre la información, ¿sí? Como para indicar ok, sí. precisamente ese esquema. Entonces, como reforzar aún más el concepto de la imagen corporativa con la distribución que vas a hacer en la maquetación. Sí, sí, me Ok. gusta. Y bueno, sí, lo que me dices de las formas, de vincular algunas formas curvas, también me parece que es bien consecuente precisamente para que si se le quita el logo en algún momento, pues uno pueda saber que la diagramación que hay allí, pues hace parte de esa identidad corporativa. Ujú, Entonces, bueno, sí, habría que ver es como ya la parte del fondo y todo lo demás. Ujú. listo, profe. Bien. Estaba pensando en dejarlo en negro, así, o sea, tal cual, A mí me así en gusta. negro y que de acuerdo al color, pues, de fondo, como que se mantenga. Ujú. A mí me gusta en negro. No sé si de pronto todo plano, porque eso ya te lo dirá el fondo. O sea, si en el fondo vas a utilizar alguno de los colores que tienes detrás, pues habrá Ujú, uno en los que resalte más que en otros. Por ejemplo, en el último, en el quinto color, de pronto no te va a resaltar tanto porque es muy oscuro, pero en los otros ok. sí. Y ahí que tendría que ponerle como algunas iluminaciones. No, podrías hacer la inversión del color, es decir, si lo Mm, tienes, por ejemplo, si el fondo va a ser con ese gris como tirando a verde que tienes allí, colocas sí, no el logo negro, sino blanco, ok, sí, porque finalmente como es un solo tono, entonces pues uno por lo general en la identidad corporativa siempre trata de generar una a full color, o sea, cuatricromía o policromía, pues lo que se conoce policromía, que es el uso de todos los colores, pero a veces van a haber ciertas implementaciones del logo o de la identidad de marca en piezas en las que no se puede generar todos los colores. Por ejemplo, si se hacen logos que tienen gradaciones y ese tipo de cosas, pues el sí, logo con gradación me funciona de pronto para una página web, para un medio impreso, para una multimedia, para un fondo de pantalla, bueno, como para ese tipo de cosas, que tienen la posibilidad de generar el degradado. Pero si ese logo, por ejemplo, va a ser bordado en una camisa, en una gorra o en un mug o en algún tipo de cosas, pues así como estos elementos del branding que hacen parte de la identidad corporativa, pero por ejemplo, ¿cómo hago el degradado con un bordado? Entonces no se sí, puede. Entonces hay que sacar versiones en positivo y en negativo, es decir, en blanco o en negro o en una sola tinta monocromática para que cuando se den ese tipo de elementos, pues uno lo pueda utilizar y no pierda reconocimiento. Un ejemplo es lo que sucedía con las páginas amarillas. Ustedes ven que las páginas amarillas pues tienen, en el directorio normal están las páginas amarillas que eran de color amarillo, las páginas que eran de color blanco, que eran ya la de los teléfonos normales, pero las comerciales que eran amarillas, la tinta en la que se eh, imprimía era de color negro o rojo, es decir, había una monocromía allí. Entonces, cuando yo tengo un logo que tiene un montón de colores, tiene 50 colores, ¿cómo hago yo para expresarlo, por ejemplo, en un medio como las páginas amarillas si solamente funciona en una tinta? Entonces tengo que sacar una versión del logo que permita ser impresa. ¿Listo? Entonces, más o menos eso. Por eso de allí el tema de que entre más sencillo sea un logo y más fácil de comprender es, pues es mucho más replicable. ¿Listo? listo, profe. Sí, Bien, señor, muchas gracias. vale. Listo, ¿quién más?
esa varilla hay que cortarla. Usted Bueno, ¿quién más ha avanzado con el tema de las diapositivas? Tengan en cuenta, muchachos, que las únicas correcciones que vamos a tener es la de hoy y la de la próxima clase. Entonces, pues si ya de aquí a la próxima semana, digamos que ustedes no han avanzado, pues se van a perder obviamente la oportunidad de hacer las correcciones respectivas sobre los diferentes elementos. Y lo otro es que aquí les informo pues que obviamente los adelantos o lo que se presenta en clase como adelanto es nota de trabajo en clase, ¿no? Porque es en lo que finalmente Profe, una ustedes van a pregunta. basar. Ajá. Tú ahorita estabas hablando de los colores y estabas pues mencionando a la Sofía como que un color fuerte y otros neutros. ¿Tú Ajá. qué aconsejas en cuestión de esos? ¿Cuántos colores o sea, cuántos colores máximo uno puede manejar? Yo creo que no hay un máximo, pero como lo ideal, como para que se entienda y como para que una marca no pierda como no pierda como que no se vaya muy lejos. Ujú, sí, te entiendo. Bueno, es que hay varias consideraciones. Lo que uno busca con una identidad corporativa siempre es que el logo sea recordado, o sea, que genere recordación. Que genere recordación va a hacer que la marca se posicione, ¿sí? Porque como es fácil de interpretar y fácil de entender, pues la gente o sea, la imagen corporativa está gozando de un reconocimiento muy sencillo, entonces va a hacer que la gente lo guarde en su mente, en su memoria. Por eso les decía yo la vez pasada, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, dibujen el logo de Nike, dibujen el logo de Puma, dibujen el logo de Adidas, dibujen el logo bueno, logos sencillos como esos, ustedes rápidamente van a saber cómo hacerlo, ¿sí? De una manera muy facilita. Pero si yo les digo ya a ustedes, dibujen el logo de Starbucks, ¿sí? Que es la marca esta de café, uno más o menos tiene la noción de que eso tiene un color, o sea, tiene color negro y verde por ahí, pero no sabe qué es lo que hay en negro en la parte interna. En la parte interna del logo de Starbucks lo que hay es la representación de una sirena, ¿sí? Y ahí mismo ustedes estarán preguntando, ¿una sirena? ¿Cómo decir que tiene que ver una sirena con el tema? Bueno, ya la historia de cómo surgió el logo y todo eso, pues es un tema aparte, pero si ustedes ven, pues no es un logo que sea muy fácil de recordar. Sin embargo, con el posicionamiento de marca que ha tenido la empresa, pues la gente lo recuerda simplemente como un aro de color verde y unas letras de color negro con una parte interna también de color negro, pero no se sabe muy bien qué es lo que hay allí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Tener una imagen corporativa que sea sencilla desde las mismas formas que uno esté elaborando y que ojalá no vaya a tener muchos colores. Ahora, esto no es una regla para el éxito, ¿sí? Simplemente es lo que se sugiere a manera de generar una recordación. Pero digamos que en diseño gráfico no hay algo que si yo aplico esa fórmula siempre vaya a pegarle pues algo exitoso o a un elemento exitoso. No tiene nada que ver. Porque dependiendo de lo que uno quiera transmitir con el elemento gráfico, pues haré en unas cosas y dejaré de hacer otras. O si lo que busco es o sea, digamos, hay algunos mensajes donde se busca clarificar el mensaje y hay otros mensajes donde lo que se busca no es clarificar, sino confundir. Para la muestra, por ejemplo, los botones los logos de las bandas por ejemplo, de death metal. Y ustedes ven que los logos de las bandas de death metal, perdón un momentico, busquemos aquí algunos y se van a dar cuenta ustedes. Sí, miren, por ejemplo, o sea, ¿qué lee uno ahí? Ahí supuestamente dice Oblatori, pero no se entiende. Es precisamente porque estos logos o los logos de esas bandas así, particularmente de ese género, son así, pues porque lo que buscan es confundir, ¿sí? Con ese tipo de elementos. Entonces, no en todas las ocasiones el diseño gráfico se utiliza en pro de clarificar un concepto gráfico o una idea gráfica, sino también puede ayudar a confundir. Entonces, dependiendo de eso, pues obviamente uno va a tener ciertos elementos. Entonces, por ejemplo,
¿sí? Hay logos que son muy simples de entender. Por ejemplo, estos cuatro que ustedes ven acá. Este es el logo de Mitsubishi, el logo de Nike, el logo de Playboy y el logo, pues, que este es la representación de Mickey Mouse. ¿Sí? Así como el logo de Apple, General Electric, Hewlett Packard, son logos que ya tienen o ya gozan con un reconocimiento, no solamente porque son empresas importantes, sino porque sus logos son muy sencillos. Entonces, lo que les decía ahorita con el logo de Starbucks. Sí, miren lo que les hablaba ahorita. Pues uno recuerda que es un aro de color verde y que aquí adentro hay una imagen como con color negro. Pero de ahí a que uno sepa interpretar qué es lo que hay aquí, o sea, seguramente muchos de ustedes no sabían qué era lo que hay aquí. Hay como una mujer ahí y tal, pero es una sirena porque miren que aquí tiene como la cola, ¿ya? Entonces, hay diferentes maneras de interpretar esto y pues obviamente no es un logo que genera recordación por sus formas, sino más bien por sus colores. Entonces mire que allí cobra importancia el tema del color que me está preguntando la compañera. En ese caso, ¿cuántos colores debería uno seleccionar para el logo? Pues los que ustedes quieran. O sea, eso no está, como les decía ahorita, en diseño gráfico no hay una regla que lo lleve a un al éxito. Pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran siempre y cuando obviamente el color cumpla la función de reforzar el concepto de la forma. Recuerden que nosotros veíamos en la parte teórica que lo que se percibe primero antes que cualquier cosa es la forma y después de eso lo que entra uno es a reforzar el concepto a partir de la psicología del color, obviamente los colores o la gama cromática que esté relacionada con lo que yo quiero transmitir y segundo con las formas de las letras, ¿sí? Con la tipografía en sí, que también la tipografía es generada por eso. Entonces, por ejemplo, podemos ver estilos de fuentes ya pues con la evolución de las fuentes digitales podemos ver, por ejemplo, fuentes tipo grunge. ¿Sí? Entonces mire, si yo estoy hablando, por ejemplo, de arte, estoy haciendo un logo de arte, pues una fuente como esta me serviría, ¿por qué? Porque son como unas pinceladas. Entonces mire que la fuente tiene que ver con el concepto, entonces está reforzando el concepto. Ahora, si estoy hablando de arte o de pintura, pues probablemente el logo pueda tener bastantes colores porque precisamente estoy hablando de una gama cromática de pinturas, de colores. Bueno, y ese tipo de cosas. Entonces, eso depende más del concepto que ustedes quieran explorar. Por ejemplo, si yo voy a hacer la identidad corporativa de un abogado, supongamos que es un abogado de familia. Entonces, ¿qué tipo de colores utilizaría allí? ¿Sí? Tendría que ser, primero, pues por la gama de los colores que sean oscuros, o sea, unas tonalidades con baja iluminación o con bajo brillo, porque los colores oscuros me llevan a pensar que es un negocio serio, ¿sí? Que es una persona que está dedicada, digamos, a una parte, o sea, hace su trabajo de manera seria, responsable, eso genera una identidad fuerte, una identidad pesada, ¿sí? Esos son los conceptos de la psicología del color que acompañan esas tonalidades. Pero imagínese usted pues contratar a un abogado de familia y que sean unos colores fluorescentes. ¿Sí? Pues la imagen como que no convence mucho, precisamente ¿por qué? Pues porque obviamente no están los colores o la gama de colores está relacionada con el concepto de lo que es un abogado. Entonces, lo que les contaba la vez pasada, si ustedes van a hacer, digamos, la marca de unos pañales, pues ¿qué tipo de colores puede generar uno? Pues colores pasteles, ¿sí? ¿Por qué los colores pasteles? Porque de alguna manera estas gamas de colores pasteles que ustedes están viendo acá son colores que me llevan a entender o me dan la idea de que es un producto que va a ser muy suavecito, que va a ser muy delicado, ¿sí? Como son los niños, como son los bebés recién nacidos. Entonces ahí está el tema. Y bueno, mucho más allá, que eso ya tiene que ver pues como con la parte de investigación que se haga sobre el tipo de producto y sobre todos los elementos que tiene, sus características y beneficios, estoy hablando de los productos, pues también tiene que ver mucho el tema
en relación, por ejemplo, con algunos parámetros que a lo largo de los años se han venido dando, como por ejemplo los aspectos, digamos particularmente en un producto como los pañales o como los juguetes para bebés o como la ropa para bebés, que la imagen corporativa de los juguetes que son para niños, entonces es azul, y las que son para niñas, entonces es rosado, ¿sí? Y esto digo pues como un parámetro porque, digamos, generación tras generación lo que nos han dicho es que los niños se representan con azul y las niñas se representan con rosado. Sin embargo, no quiere decir que un niño no pueda tener ropa rosada o que una niña no pueda tener ropa azul, sino simplemente es como un paradigma allí que nos han puesto. Entonces, en este escenario, pues lo que uno busca es tratar de reforzar los conceptos. Si usted lo que está haciendo es ropa para bebés, pero solamente para bebés de género masculino, pues entonces, ¿cómo refuerza el concepto? Pues con el paradigma que tiene la gente en la cabeza. ¿Sí? Entonces voy a tratar de que las tonalidades sean azules y todo ese rollo. Entonces, por ejemplo, sí, miren de hecho lo que les decía, mire cómo son los colores. Mire que los colores, la gran mayoría de los colores de los productos o de las marcas de bebés son muy colores pasteles. Entonces mire por ejemplo este de aquí. Sí, mire que es de color azul. ¿Por qué? Porque el loguito que hay acá es un niño. Probablemente si fuera una niña hubiera sido de color eh, rosadito, como por ejemplo lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, precisamente de esa manera es que se refuerzan obviamente como los conceptos con los paradigmas que tiene la gente. Mire lo que les hablaba ahorita, mire, azul, rosado. Bien. Entonces ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo escoge uno los colores? Pues hay diferentes maneras. Uno es basándose en la psicología del color, es decir, qué color me está tratando de decir qué o me está apoyando el concepto. Por ejemplo, ¿qué color utilizaría un diseñador? Si el diseñador es gráfico, si el diseñador es industrial, si el diseñador, pues ya digamos que aquí la gama de colores es mucho más amplia. Entonces, una buena manera de hacerlo es utilizando una página como esta, que es la página que les había mostrado cuando vimos el tema em, del círculo cromático, de cómo combinar los colores, de las formas compositivas del color, de armonía y contraste y ese tipo de cosas. Mire que aquí yo tengo las gamas, por ejemplo, digamos que a mí me gusta mucho el azul, entonces me vengo por acá y puedo utilizar las gamas de colores cuando es una monocromía. Cuando es una tricromía, entonces puedo generar este tipo de elementos y llevarlos, ¿sí?, más saturados o menos saturados, o dependiendo de lo que sea. ¿Ya? O una policromía, que es una cuatricromía, que es estos elementos. Por ejemplo, puedo utilizar estos 4 colores. Entonces, esta página es una buena sugerencia acerca de los diferentes colores. Y ustedes ya saben que esos codiguitos que aparecen ahí, ese 5A078E, si yo lo pongo acá, y 5A078E, mire que me da exactamente el tono de color que está aquí. ¿Ya? Entonces, esta es una buena manera, digamos, cuando ustedes vayan a escoger algunos colores, pues mi recomendación es, la primera, digamos, usted va a hacer el logo de una clínica. Entonces, busque referentes. Mire que en general en los logos relacionados con el tema de la salud se utiliza mucho el azul y el verde. Mire, ustedes lo ven aquí, el azul lo ve acá, el azul lo ve acá, el azul y el verde, el azul lo ve acá, el azul lo ve acá. Bueno, mire que la gran mayoría son así.
¿Por qué? Porque psicológicamente el azul es un color que está relacionado con el tema de la salud. Lo mismo de la misma manera el verde. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo la gama de colores, por ejemplo, usted dice, listo, un azul como este, ¿con qué lo puedo combinar yo para poder generar armonías y contrastes? Entonces me vengo acá y le digo, listo, voy a utilizar un azul como este, pero vamos a hacerlo en monocromático. Entonces aquí tengo diferentes tonos de azul, ¿ya? Que puedo hacer la diferenciación, por ejemplo, ahí. O si quiero hacer el tono, digamos, más, no tan aguamarina, sino más azul, entonces lo corro acá. Y mire que ahí me está generando la combinación, que era parecida como los diferentes tonos que tenía la compañera allí, donde básicamente yo puedo seleccionar y mire que aquí me están dando tonos de complementarios, colores complementarios. Acuérdense lo que habíamos que son los que están opuestos en el círculo cromático, entonces estos dos son complementarios y este sería el adyacente, es decir, el que los comunica o el de mediación, pues. Ya, entonces esa es como el resumen de la teoría allí. Bueno, ¿quién más tiene algo para mostrar? Bueno, entonces supongo que el tema es de avance y pues como veo que no han avanzado tanto, entonces muchachos, para la próxima clase, ojo, todo el mundo sí tiene que mostrar adelantos porque voy a calificar la próxima semana. Voy a sacar nota de trabajo en clase la próxima semana de acuerdo a los adelantos que tengan. Entonces aprovechen este resto mejor dicho, estas 2 horas de clase porque son las 3. Aprovechen estas 2 horas de clase para adelantar sobre el trabajo. Si tienen alguna pregunta mientras estén haciendo esto, digamos antes de llegar a la siguiente clase, pues traten obviamente de resolverla o sea, digamos por sus propios medios. Y si ya de pronto no encuentran algún ejemplo en internet o algunas cosas así, entonces ahí sí me escriben al correo electrónico y yo con mucho gusto les puedo colaborar con ese tema. Recuerden que lo que estamos basando o lo que voy a basar la siguiente asesoría, es decir, la próxima clase es la distribución que hagan de toda la parte gráfica previo al montaje. Igual si lo tienen ya o si ya empezaron a hacer montaje, pues bueno, estaría muy bien. Pero por lo pronto, digamos, la distribución gráfica, es decir, qué fondos van a utilizar, cómo van a ubicar los textos, cómo van a ubicar los botones, cómo van a ubicar o cómo se va a ver que eso tiene una imagen corporativa o la incidencia de una identidad gráfica. Bueno, todo ese tipo de elementos. Y lo segundo que vamos a ver es también lo que tiene que ver con la imagen corporativa. ¿Listo? Entonces, pues, no, o sea, no sé en este momento si de pronto tengan preguntas sobre eso, pues hacemos, o sea, trato como de ayudarles y de resolver. Pero pensé que de pronto habían avanzado más como para poder aprovechar esta clase, pero veo pues que no, que solamente 3 personas han pensado por lo menos en la identidad corporativa y de las 3, una sola persona, eh, digamos, va adelantada con el tema de los fondos. Entonces, pues, me quedé sin con qué dar clase, mejor dicho. Entonces, bueno, nada, muchachos, avancen entonces fuertemente en esto para que la próxima clase lo podamos ver eh, ya montado en la Profe, presentación como tal. Dime. es que a mí me quedó sonando un comentario que le hiciste a mi compañera Juliana Ajá. sobre que las imágenes uno las podía dejar como en gris y que la persona se acercara con el cursor y ahí cogieran color. ¿Eso es posible hacerlo o es muy complicado? Digamos, es que hay diferentes estados. A ver, les explico. Les explico un tema. Y eso es lo que comúnmente uno conoce como los rollovers en los botones. Por ejemplo, cuando yo estoy navegando en alguna parte, mira lo que sucede aquí. El estado normal del círculo cromático es ese. Pero cuando Profe, yo no me... estás compartiendo. Perdón. Ya les comparto.
Listo, por ejemplo, aquí en la página que estábamos hablando, mire, el estado normal del círculo cromático es ese, pero cuando yo me paro encima de él, bueno, fíjense esto. Mire que el estado normal de este botoncito que dice Default es ese, está en grisecito y cuando me paro encima de él cambia de color y cuando lo presiono, entonces mire que desaparece. ¿Listo? Eso es lo que comúnmente se conoce como rollovers. Los rollovers o los estados rollovers de los botones indican que cuál es el estado normal, el estado cuando me paso sobre el botón, cuando lo presiono y cuando salgo, es decir, cuando hago el clic afuera. Eso se puede hacer en aplicaciones que que permitan programar. En el caso del PowerPoint no permite programar, sin embargo, ustedes sí pueden hacer lo siguiente. Les voy a explicar algo. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta imagen y sea la imagen de mi portafolio. Supongamos que esta es una fotico del portafolio. Yo descargo otra. Listo, entonces supongamos que este es el número de proyecto 1, es decir, esta es la primera opción de proyecto, esta es la segunda. Si yo, por ejemplo, le doy clic a este, entonces este quedaría activo, los demás quedarían inactivos. ¿Cómo hago que los demás queden inactivos? En un momentico yo saco otro pantallazo aquí. Listo, tengo estos mismos. Listo, tengo estos mismos acá, entonces pantallazo 1. Mire que por ejemplo vengo aquí y le digo editar colores, edición, editar colores, convertir a escala de grises. Entonces si yo me paro aquí, él automáticamente debería generar esto. Y digamos que este sería el proyecto activo. Entonces el proyecto activo, digamos en la siguiente diapositiva, yo lo voy a colocar así, porque este es el que estoy viendo. Cuando yo le doy clic acá, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es lo siguiente. Este de arriba queda en blanco y negro, este de acá quedaría así y se viene y se muestra así. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me está indicando? Pues que allá hay una acción, es decir, que cuando yo paso el mouse por encima o cuando estoy viendo un contenido, estoy evidenciando cuál es el contenido activo. Tiene esto. Eso lo tienen muchas páginas web. Por ejemplo, sí, incluso miren que uno de los temas de la interfaz es que, mire, ahí está una flechita y cuando yo me paro cambia como una manito. Eso es un codiguito que uno le coloca al área de contacto para poder generar eso. Vamos a ver una página de estas. Sí, mire el rollover que les decía a ustedes ahorita. Ahí está en verde claro, cambia a verde oscuro. Mire aquí, está en negro, cambia a verde. Entonces eso indica, y por lo menos aquí indica cuando está en verde, que está en esa, estoy viendo esa. Cuando le doy clic acá, mire que ahí cambia, ya el home pasó a color negro y este pasó a color verde. Entonces esos estados de los botones, mire lo mismo que sucede aquí, los puede uno representar cambiando simplemente la imagen, entonces colocando una imagen como en blanco y negro y la otra color para indicar que están los botones activos o las diferentes activas. Eso es lo que destaca los hipervínculos.
¿Listo? Entonces hay diferentes maneras de generar eso. Por ejemplo, aquí hay, sí, mira los hipervínculos, los rollovers aquí. Me meto acá y sale esta animacioncita y se pone como de un color más clarito. Pues ahí están lo mismo aquí. Y mire, incluso tiene un rollover el botoncito adentro y este. Entonces, ¿cómo poder expresar uno de esos rollover? Que esos son elementos de diagramación que están indicando que ahí hay una interacción con los diferentes elementos. ¿Listo? Entonces simplemente piensen pues como en esas alternativas, que por lo menos a nivel gráfico se utilizan mucho, y eso ya hace parte, por supuesto, de lo que yo pretendo. No es que ustedes se conviertan en diseñadores de interfaces, porque para eso hay una carrera entera, pero que por lo menos lo tengan en cuenta a la hora de diseñar un producto, cómo se van a destacar los diferentes botones o las diferentes áreas. O sea, que piensen en eso, porque si uno lo conoce, lo puede poner a trabajar a favor de uno, ¿listo? En la comunicación del producto. Bueno, listo, muchachos. Pero Dime. entonces sería simular la interacción. Correcto, ajá. Ok. Y lo Y, otro que te quería pedir ujú. era que si me podías asesorar como con el diseño del logo, por así decirlo, es que no es un logo en sí. Pero ¿tienes algo ya ahí establecido, una idea Sí, establecida? Listo, si quieres compárteme pantalla entonces y lo miramos. dame un segundo. Listo, ahí estoy viendo tu pantalla. Ujú. Creo que el primero es como una firma. Ah, ok, es que tienes varios allí. Listo. Si estás hablando no te estoy escuchando. Ya, ahora sí. Ah, pero yo creí que me estaba escuchando. No, ahora sí. Que no, pues en la pestaña anterior tenía como todas las ideas con las que intenté Ajá. y ahora quedé este de acá. Pero siento que desde lejos es como un garabato, como que no se entiende la idea. Sí se lee el Entonces, Navi. A ver, hay un tema con los logos, y es que el logo debería ser legible y no interrumpir la lectura. Es decir, hay logos que de pronto por querer hacer, eh, digamos, de manera creativa, colocar la disposición de las letras, a veces no se leen como se debería leer. Entonces, lo ideal en un logo es que si vas a intervenir las letras como tal, que sea legible desde lo que tú quieras colocar. Por ejemplo, si lo que quieres colocar es P Navia, pues ahí se va a leer al revés, Navia P. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente el Navia está mucho más resaltado que la P que tienes en el fondo. Entonces, muéstrame otra de las alternativas que hay por ahí que me llamó la atención. Ahora, a mí no me disgusta el tema de que utilices tu apellido, solamente, pues. No, creo que la tercera, que es como una especie de firmita, esa de ahí, esa PN. Mira que esta me vende la idea ya mejor. ¿Por qué? Porque la P está mucho más grande que la N, entonces se entiende que primero es la P y después es la N. Y me parece interesante como la formita que utilizaste para unir las dos letras. Entonces puede ser algo, o sea, bien explotada, puede ser algo que comunique mejor que lo que, digamos, la parte que tiene. O lo otro es ya decidir utilizar solamente el Navia. ¿Listo? Que también la alternativa que me mostraste primero, me gusta sin la P del fondo, porque la P lo que hace es confundir. ok.
Y pues la tipografía me pareció chévere de esa primera, aunque me gusta también la tipografía que es como geométrica de la que tienes después de esta. Ajá, Sería esa, exacto. sí. Pero ya digamos que eso Sí, es que es un gusto particular, porque a mí me gustan las tipografías geométricas porque son tipografías que se leen muy fácil, precisamente porque como todo el grosor de la letra es uniforme, entonces se lee muy fácil, se percibe muy fácil, de hecho, si ves que allí está pequeño y se alcanza a leer, ajá, mientras que el que tienes al lado no se alcanza a leer. ok, Sí, entonces eso, digamos, es un gusto particular, sin embargo, está sustentado en la legibilidad de la letra y adicionalmente en el hecho de que la letra es mucho más clara. La más clara es que uno puede hacer o generar más elementos gráficos con esa letra. ok, ok, entiendo. ¿Listo? Entonces, pues no sé, yo te sugeriría, me parece bacano el de la P y la N, me parece chévere porque puede salir un elemento gráfico allí interesante. Y en términos de legibilidad me parece bien el que tienes allí en Avia, con esa tipografía que me parece, me gusta, pues. Entonces, Ok, cualquiera de los dos, o de pronto poder hacer una fusión entre los dos, o sea, colocar la P y la N y de pronto abajo, mejor dicho, espérate, verás. Acércalo un momentico, acerca primero el que tiene la firmita, voy. acércalo bastante para Ahí poder, un poquito. o un poquito más, exacto, como por ahí, date un segundo. Es que tengo aquí muévelo un poquitico hacia arriba, es que tengo un mensaje ahí un poquitico más, ahí, listo, eso, ahí sí le puedo sacar el pantallacito, listo. Entonces ya te comparto pantalla aquí y te muestro qué es lo que yo haría. Listo, entonces teniendo este acá, lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacerle el trazado inteligente. Voy a colocarle un poquito más de... Listo, entonces a lo que me refería era hacer una fusión como entre los dos que me permita, aunque esta no es tan redonda, un momentico yo busco una tipografía que sea un poquito más redondita. Ahí está. Sí, algo digamos que se vincule así, con con las dos opciones. De hecho, podría escoger, por ejemplo, esta tipografía para lo que está relacionado con la parte de los textos que vas a utilizar en la multimedia y todo lo demás. Y esta parte de aquí simplemente como identificación de la marca. De hecho, podrías hacer, por ejemplo, con esto, una marca de agua, una marca de agua, por ejemplo, por acá. Entonces, digamos, este es el logo, voy a traer hacia adelante y este de aquí vamos a colocarlo en un gris más clarito. Y, por ejemplo,
un poquito más chiquitico, ¿sí? Entonces mira, por ejemplo, la combinación entre las diferentes, colocándolo por acá, de lo que puede ser. Se ve genial, profe. Muchas Y gracias. son los mismos elementos que tú tienes, simplemente es mejor acomodados y lo otro es que tienen eh, una combinación de colores. ¿Listo? Entonces, lo mismo que le comentaba a tu compañera la vez pasada es que puedes aprovechar, por ejemplo, este tipo de elementos para hacer, digamos, unas especies de texturas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo todos estos elementos y vamos a girar este. Sí, una textura repetitiva. ¿Sí? Entonces tienes los mismos elementos, ahí está resaltando el objeto o los diferentes elementos con lo mismo. Incluso, mira que este mismo elemento te podría servir, por ejemplo, si quisieras poner imágenes, digamos, digamos que este proyecto, digamos que este es otro proyecto. Y finalmente, eh, vamos a este detalle. Entonces, ponle cuidado a lo que vamos a hacer acá. Tomo esta de acá, digo clic derecho, desagrupar, clic derecho, perdón, un momentico, yo veo cómo está aquí, ya, al revés, este es el que tiene que borrar. Ya, entonces aquí le digo release, ya, este de aquí con este, máscara de recorte, este de aquí con este, máscara de recorte, este de aquí con este, máscara de recorte. Y estás viendo exactamente tu imagen corporativa con los diferentes elementos que puede tener la. Listo. ¿Sí? Entonces mira que te puede servir como un elemento, por ejemplo, para mostrar algunos detalles de las imágenes. Muy chévere, profe, gracias. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud con eso. Eh, Ujú, profe, dime. pues yo tengo un adelanto y no que no te lo quería mostrar porque no sé, estoy muy indecisa, pero pues igualmente me puede servir para que me expliques algo. Dale, que para eso estamos. Y es que yo, no sé, siento que estoy como saturándolo mucho.
Ya te comparto. Ya ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya hice acá, ajá, listo, ya lo vi. Entonces, pues yo me inspiré como en esta imagen que encontré como para los colores. Sí, Y pues de acuerdo a eso, pues estoy como desarrollando esto, sino que no sé qué tan certero sea como estas curvas con un logo como muy derecho. de hecho eso era justamente lo que te iba a decir, o sea, re bien que hayas caído en eso. A mí no me disgusta el hecho de que hayan elementos, es decir, lo que tienes en este momento no se ve Ujú, mal, pero sí considero que de pronto la diagramación debería ser mucho más rectilínea porque tu logo está promoviendo ese elemento. O sea, entonces, como te digo, por ejemplo, ahí donde tú tienes como la parte de la hoja de vida donde dice sobre mí, ujú, no me parece que se vea mal, porque de hecho los colores están muy bien, la gama de colores está muy bien escogida, las formas, digamos, unas con otras van, pero lo que no me pega es precisamente que si vas a utilizar ese logo, el logo es ujú, muy geométrico versus un montón de formas orgánicas que tienes. Entonces, ya ya. sea que o que conviertas tu logo a una propuesta mucho más orgánica o que Ujú, conviertas la diagramación en una propuesta mucho más geométrica. O sea, poder hacer lo mismo. Entonces, en ujú, ese orden de ideas te voy a cambiar el panorama, te voy a mostrar algo. ok. Teniendo en cuenta que tu logo es muy geométrico, puedes buscar ese tipo de fondos. Por ejemplo, aquí en FreePic, por ejemplo, fondos más poligonales, tipo esto que es acá, como estas formas así, que van mucho más de acuerdo al tema de tu identidad corporativa que es muy angular. ¿Listo? Como lo es, por ejemplo, acá, en estos elementos, como fondos poligonales, fondos angulares, ¿sí? Por ejemplo, este calza muy bacano. Ya. Pero, o sea, no es que se vea mal, pero, o sea, no concuerda. Exactamente, ¿Qué dices tú? es correcto. O sea, los colores están bien y las formas están bien, o sea, no tienen nada raro. Lo que pasa es que en el momento en que le colocas la identidad corporativa, queda como, o sea, no se encuentra como una Compiten. relación gráfica, correcto. Lo que está Ujú, compitiendo es el fondo, o sea, las formas orgánicas del fondo, o lo que quiere ser primero también es la identidad corporativa. Y en este caso, ya. creo yo que si lo que quiere hacer uno es posicionar una marca o generar reconocimiento en una marca, pues lo que debe primar es la identidad corporativa. Entonces, yo considero que la identidad corporativa es la que da la pauta para que los diferentes elementos, o sea, el fondo, la tipografía seleccionada, eh, bueno, todos estos diferentes elementos que componen la maquetación, pues estén más de acuerdo con la identidad corporativa porque eso es lo que tú quieres posicionar. O sea, es Ya. como poner en una diagramación de Coca-Cola el logo de Pepsi. ¿Sí me hago entender? O sea, ambos están bien. La diagramación muy bacana porque tiene los elementos de la diagramación de Pepsi. Pero el logo de Coca-Cola es otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que o sea, lo que tienes está bien, pero no va bien junto. ¿Listo? A eso me Ok, refiero. Entonces, te ok. recomendaría más que utilizaras unos fondos porque es mucho más fácil cambiar, digamos, la parte de los fondos en relación a la identidad corporativa, más que la identidad corporativa, pues ya con la revisión que le habíamos hecho de la clase pasada, Ujú, me parecía que era muy chévere, me parece que está muy chévere. Entonces, poder generar como esos elementos de identificación en la presentación, en los fondos, en todas las diferentes elementos que hay allí, que vayan en relación más con la identidad corporativa, que al revés, que después tener que cambiar la identidad corporativa. ok, Pero puedes utilizar los mismos colores. Entonces, usa los mismos colores, simplemente lo que haces es cambiar la identidad corporativa, perdón, las formas que no van los de acuerdo fondos. a la identidad corporativa.
Un tipcito acá. A veces uno puede descargar, supongamos que yo voy a descargar este, pero resulta que los colores que quiero utilizar son otros. Un momentico, no me logueo acá. Porque uno como crea como esas carpetas de color que vienen ya preestablecidas, pero como uno crear las propias de uno. Como coger una imagen y abstraer los colores y tenerlos ahí en carpeta. ¿Se puede? Pero te refieres a estas de aquí, como estos Sí, que uno abre swatches. y hay como unas carpetas. Ajá. Ya, los puedes crear, le das aquí nuevo. Ujú, Bueno, lo que pasa es que, o sea, lo primero que habría que hacer, o lo primero que yo te recomendaría, es que ujú. generaras primero todos los colores aquí, o sea, los colores de Ya. tu gama cromática. Entonces, por ejemplo, tú tienes otro aquí, otro acá, o sea, generas todos los colores que quieres utilizar y después de que están así, entonces luego lo que haces es seleccionas acá y lo creas como nuevo. Le colocas un nombre. Mira que él te lo añade ahí. Este luego lo añades ahí. Y así sucesivamente. Entonces lo que haces es crear uno nuevo, un swatch de estos eh, nuevito, ¿sí? Esa es una manera, lo que pasa es que es como la más demorada. Hay otra que es más sencilla, que es hacerlo a través de una página como la que les mostré ahorita, como la de Paletón. Entonces, aquí en Paletón hay una opción que, por ejemplo, si tú quieres exportar toda esta paleta, pues te vas aquí, exportación de la paleta, y le dices aquí que te la exporte como un swatch, un color swatch de Photoshop, en este caso. Entonces, mira, ahí te lo descarga. Guardar archivo, listo, ahí me lo descargó. Y, un momentico, es que, ay Dios, esta ventana de Webex no se quita. Un momentico, yo les dejo de compartir pantalla aquí porque es que me está generando conflicto. Y ahora sí. Listo, entonces aquí, mira, aquí quedó el swatch. Yo le puedo decir aquí directamente que lo abra. Entonces yo le digo aquí otra librería. Y ahí viene y me abre la librería. Yo le digo acá, esta. Ok, porque si esta es de Illustrator, no es de Photoshop. Bueno, pero venga, yo la abro en el Photoshop. Listo. Entonces ahí está y aquí la puedo importar. Cargar swatches y vengo y la abro acá. Entonces él me la agrega aquí abajito. Míralo. Me la agrega ahí directamente. Para hacer esta vaina en Illustrator pues también se puede generar o se puede hacer un swatch como este. Pero yo creería que lo más, o sea, la forma más rápida de hacerlo es que tú coges, por ejemplo, teniendo los códigos hexadecimales acá o incluso teniendo esto, simplemente lo que hago es exportarlo como una imagen PNG, ¿sí? Entonces, bueno, inclusive aquí voy a sacarle un pantallazo, un screenshot de esto, ¿listo? Y cuando ya lo tengo aquí, lo abro aquí en el Illustrator. Y ya puedo tener aquí los elementos que yo quiera, por ejemplo. Digamos, si quiero que este quede pintado con este, entonces cojo el cuentagotas y le cambio el color. Y así sucesivamente. Esta es la más fácil, pues, y no se pone uno a joder instalando cosas y todo eso. Porque adicionalmente, pues, la librería de swatches que tiene
el Illustrator del Photoshop es bastante amplia. O sea, mira que aquí tú tienes todos los códigos. Por ejemplo, aquí está análogos, complementarios, eh, mm, policromías, triadas. Por ejemplo, aquí están conformados por cuatro colores, que sería lo mismo que yo tener esto aquí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Tengo cuatro colores que son complementarios. Este es complementario de este y este es complementario de este. Es lo mismo. Este es complementario de este y este es complementario de este. Sí, que mira que es amarillo, verde, azul, rojo. Amarillo, verde, azul, rojo. ¿Sí? Sino que simplemente es más cambiadito hacia este lado. Ya, entonces mi recomendación es para que, o sea, uno los puede exportar, pero no es tan práctico, porque aquí hay diferentes cosas. Ahora también aquí hay una opción donde están preseteados algunos. Entonces puedes ver algunos, por ejemplo, aquí tienes la opción, ¿sí?, de ver con diferentes variaciones. Y lo otro es que hay una opción por ahí, que no me acuerdo cómo es que es el tema, que salen random, es decir, que uno puede generar los colores de manera incluso miren que aquí puedo mover con Shift de manera individual. Pues la verdad es que esta página es muy buena en ese sentido. Por ejemplo, las simulaciones de los ejemplos entre las páginas web en el uso, miren, diseños positivos, diseño negativo, páginas blancas, páginas oscuras. Entonces de aquí yo puedo sacar, por ejemplo, si yo genero un pantallazo de acá, lo pego aquí, ya tengo los diferentes colores que yo quiera utilizar. Por ejemplo, digamos que esta gradación quiero hacer de este color, ¿sí? Doble clic aquí. Entonces, primero lo copio acá, digamos, este amarillo, y voy a mezclarlo con este violeta que hay acá y vamos a poner este. Entonces copio este código, bueno, que es este mismo, lo copio y me voy al fondo degradado. Entonces quiero ponerlo aquí. Listo. Y en el otro copio este código y en el interno lo coloco acá. ¿Ya? Entonces ahí me queda. Entonces los puedo elegir y simular allí. Entonces ahí están las diferentes maneras de crearlo. Pues uno es que lo escojas y lo hagas manual y vayas colocando acá. Otra es colocar los diferentes, bueno, escogerlos por diferente. Entonces, por ejemplo, aquí hay de gamas de colores de comidas, de vegetales, frutas, helado, dulces. Y hay diferentes. Entonces, por ejemplo, acá, mire, y tengo las diferentes tonalidades. Tengo por acá colores tierra. Entonces ahí salen todas las gamas. Tengo acá gamas de metales, neutros, patrones, científicos, tonos de piel. Sí, entonces realmente los elementos son muy completos. Ya lo otro sería pues que ustedes las pudieran crear desde cero o simplemente copiándolos acá. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, sigo con esta parte de aquí. Por ejemplo, si yo quiero bajar este recurso, pero le quiero cambiar los colores. Un momentico que no lo había descargado. Entonces, listo. Ahí descargo el fondo. Bien, entonces póngale cuidado aquí lo que voy a
Listo. Bueno, él me dijo que la tipografía se había perdido, pero igual pues yo no voy a modificar la tipografía, simplemente lo que voy a hacer es cambiar los colores de esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar este fondo de colores, lo puedo hacer de dos maneras diferentes. La primera, un momentico, yo quito este de acá. Listo. La primera pues es la convencional, es simplemente seleccionando con la flecha blanca las diferentes partes y empezar a cambiar los colores a lo que yo quiera. Por supuesto aquí me va a demorar una eternidad porque cambiar esto, digamos cuando tiene muchas formas, pues es complicado. Pero hay otra forma de hacerlo más fácil y es, yo selecciono, me voy aquí al menú edición y le digo editar colores. Entonces aquí hay diferentes elementos. Recolorear el artwork, que es esta parte de acá. Recolorear con un preseteo, ¿sí? Entonces pues estos son preseteados allí que están. No recomiendo esto, por lo general utilizo casi siempre este. Invertir colores, saturar colores. Bueno, aquí hay diferentes, por ejemplo, el balance de color. Entonces, que tenga más rojo, que tenga más azul y menos. Entonces yo puedo ir mirando aquí. Esta es una manera pues como de hacerlo con el RGB. Otra forma de hacerlo, que es la que normalmente utilizo, es esta. Entonces aquí me sale este. Mire que aquí me salen todos los colores que tiene la. Entonces por ejemplo yo quiero cambiar las sombras de los colores, perdón, de estas sombritas que hay acá. Me voy al color negro, a este de aquí, y le modifico el color que quiera. ¿Sí? Mire, por ejemplo, aquí tengo una gama de color preestablecida. Tiene, ¿sí?, colores agrupados. Aquí lo puedo editar como lo vieron ustedes ahorita en la. Y como lo vieron ustedes ahorita en la página, mire que este es el mismo concepto de la ruedita de la gama cromática. ¿Sí? Entonces está esa opción. Perdón, un momentico, vuelvo otra vez aquí para pillar cómo cambiar los colores. Entonces, por ejemplo, aquí escojo que este sea morado. Entonces todos los elementos que son de ese color cambian de una vez. Este entonces que sea un morado más clarito, por ejemplo ahí. Entonces todos los tiro por aquí, por esta gama de colores. ¿Sí? Y ahí cambié básicamente las tonalidades. ¿Ya? Tengo unos preseteos aquí, ¿cuántos colores quiero? Todos, aquí a veces me salen un viajado de colores, es decir, una línea por ahí de 15, 20 colores. Entonces cambiarlos es complicado, entonces yo los puedo reducir a 5. Y 5 colores nomás me tira esto, o los puedo reducir nomás a 2. Y entonces ahí me salen los dos colorcitos que. O si los quiero todos, pues me los va a dejar todos. Entonces obviamente dependiendo de lo que quiera yo acá, pues voy a poder generar eso. Y aquí yo puedo utilizar las diferentes paletas de las que les hablaba ahorita. Entonces, por ejemplo, colores oscuros. Pues mire, ahí me cambia la paleta. O me puedo ir a naturaleza, por ejemplo, flores. ¿Sí? Entonces lo cambio ahí ya por una gama de colores que estén en la paleta de flores. Tonos de piel. Pues mire, pum, los coloca allí. Entonces esto es una buena manera de reconfigurar pues como los colores sin necesidad de irse uno por uno. ¿Listo? Es una opción que a veces utilizo
cuando de pronto el recurso que necesito no está en los colores en que lo necesito. Entonces también puede ser una buena opción allí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta final? Entonces, listo, muchachos. Quedamos entonces con el compromiso de que la próxima clase pues todos adelanten bastante el tema de la identidad corporativa y adicionalmente el tema de la presentación, por lo menos en la parte de los contenidos ya estar muy definido, para mirar los aspectos pues de la parte gráfica que quieren ponerle al proyecto y de esa manera en la corrección pues hacer sacar la nota de trabajo en clase. Listo, ese cuarto corte. Entonces, bueno, cualquier inquietud que tengan a través del correo electrónico, con mucho gusto. Entonces vamos a dejar hasta allí y nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Muchas gracias, profe. Vale, profe, gracias. Vale, listo, profe, gracias. Vale, cuídense, que estén bien. Listo, profe, gracias. Bueno, que estés bien.